Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho Tax Day México. Comenzamos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al caso 64 de Asesor PLD. Este es el último caso que grabaremos en este 2023. Ya nos veremos en el 2024. Y para variar este maldito pesimista, pero bueno, vamos a ver una nota, analizar una nota de Ernesto Farril que se llama Los 10 principales cisnes negros para la economía mundial y de México en el 2024. Recuerden que Ernesto Farril es alguien de perspectiva bursamétrica y presidente de Bursamétrica. Este artículo lo escribió en El Financiero el lunes 11 de diciembre del 2023. Año con año, Bursamétrica realiza un ejercicio de prospectiva en donde se materializan nuestros escenarios y pronósticos de la economía mundial y de México. Estos pronósticos ya fueron publicados en ese espacio en las semanas previas. ¿De acuerdo? Ya sabemos más o menos, conforme a lo que nos dice Bursamétrica, qué podemos esperar en 2024. Como parte de este esfuerzo se hace también un intento de adivinar ¿cuáles podrían ser las principales sorpresas positivas o negativas para el siguiente año? Entonces estamos hablando de algo que es como una idea de poder adivinar. Algunos de ustedes dirán, no, eso sí va a ocurrir o eso no puede ocurrir o eventualmente va a ocurrir. ¿De acuerdo? A estas sorpresas les denominamos cisnes negros o cisnes blancos. Cisnes negros son las malas noticias y cisnes blancos son buenas noticias. En esta ocasión nos centraremos en presentar las que consideramos algunas posibles sorpresas con consecuencias negativas. Entonces vamos a ver algunos temas que serán un tanto negativos. Nuestra vida está gobernada por lo imprevisto. Nassim Nicholas Taleb, el autor del Cisne Negro, El impacto de lo altamente improbable, de 2007, afirma que el mundo en que vivimos tiene un número creciente de eventos casuísticos, con bucles de retroalimentación que hacen que los sucesos sean la causa de más sucesos, o sea, se van alimentando unos sucesos con otros. Continúo. Lo que genera un efecto de bola de nieve que afecta a todo el planeta. Esto se ha percibido más claramente en nuestros días por el efecto de la globalización. En 2024, el 2024 es un año muy peculiar. Se celebran más de 70 elecciones en países que albergan alrededor de 4.200 millones de personas. Fíjense bien, dice, oye, en más de 70, hay más de 70 elecciones en países que albergan más de la mitad de la población mundial, lo que representa más de la mitad de la población mundial. Entonces es un año de elecciones. Tenemos elecciones en México, tenemos elecciones en Estados Unidos, y entonces por todos lados eso causa que las economías no necesariamente funcionen como lo harían regularmente. Continúo. Se tienen ya varios conflictos que pudieran resolverse o agravarse y no se descarta el surgimiento de otros latentes. El cambio climático ha estado generando fenómenos de mucho más intensidad y con mayor poder destructivo, como lo que sucedió en Acapulco, por lo que tampoco se descartan nuevos meteoros para el próximo año. En lo económico, la inflación continúa siendo alta y los escenarios se dividen entre los que planean solo un aterrizaje suave de la economía y los que ven una recesión. O sea, en esta parte de la inflación hay quien ve un lado u otro, pero están
totalmente separadas las opiniones de un lado o de otro. A continuación, enunciamos los que consideramos las posibles sorpresas con mayor probabilidad de ocurrencia. Las primeras 5 son de la economía global y las 5 restantes se refieren a la economía de México. 1. Y tú dices, oye, a ver, espérate, China invade a Taiwán. Oye, pero esto ya lo traíamos desde antes, ¿no? Como que ocurre y no ocurre, como que ya merito, como que fue que ahora sí. Pero veamos cómo no lo mencionan en este artículo. 1. China invade Taiwán. Volvemos a colocar esta previsión en el primer lugar por la magnitud del negocio potencial que significan los semiconductores o microchips y por su importancia estratégica. El mercado de los semiconductores significa un valor de 532 millones de dólares, magnitud que va a duplicarse en un plazo de entre 5 a 6 años. Taiwán produce el 60% de los microchips en el mundo. Entonces, aquí este es un tema. Oye, Taiwán, el 60% de los microchips en el mundo, sí, es el tema. Las consecuencias de ocurrir esta previsión serían enormes. Difícilmente Estados Unidos y Europa se quedarían con los brazos cruzados. Tienen que revisarse, oye, China invade a Taiwán, hay un tema económico por la parte de los microchips, pero también qué va a pasar con Estados Unidos y Europa para defender a Taiwán en este caso. 2. La inflación vuelve a subir y la Fed tiene que seguir aumentando en 2 o más ocasiones su tasa de referencia. Imaginemos lo que sucedería con los mercados financieros y con la actividad económica si sucede. El problema es que el gasto fiscal electorero del presidente Biden, la situación de la industria de hidrocarburos y los cambios climáticos pueden generar este escenario. 2. Entonces, aquí me refiero. Dice, la inflación vuelve a subir. Se refiere a vuelve a subir en Estados Unidos. Y entonces habrá que estar subiendo la tasa de interés para tratar de bajar la inflación en Estados Unidos. Eso lleva a un escenario de menor crecimiento eventualmente, pero puede haber ahí muchos supuestos adicionales. 3. Fíjense en este. El conflicto en Israel se sale de control. Ay, en la torre, pues sí. O sea, casi que ni se necesitaría estar mencionando esta bronca. Ya la ONU le está regañando a Israel diciéndole, oye, ya quita a Netanyahu porque la está regando, ¿no? Entonces, a esos niveles se está llegando este conflicto. Pero bien, veamos cómo lo dice. El conflicto en Israel se sale de control y se convierte en un problema entre varios países. O sea, hay otros países que entran a la guerra contra Israel. Punto y seguido. Aunque hasta ahora los hechos violentos en Gaza parecen restringirse a la respuesta del Estado de Israel a las acciones de un grupo terrorista, jamás es posible financiamiento de Irán y este grupo terrorista hace latente el que el asunto se vaya complicando. Oye, ya está por ahí Irán metiendo las manos a favor de Hamas y entonces en cualquier momento se puede ir más fuerte ese punto. 4. La guerra entre Rusia y Ucrania. La guerra entre Rusia y Ucrania se convierte en un conflicto entre Rusia y la Unión Europea. Fíjense, ok, ya no va a ser solo con Ucrania la bronca, sino que ahora vamos Unión Europea contra Rusia. Al nominarse al expresidente Trump para las elecciones y con encuestas que podrían darle la victoria, Europa sabe que tiene que acelerar el paso para solucionar el conflicto antes de que el gobierno norteamericano suspenda la ayuda militar a Ucrania. Esto hace posible este escenario. O sea, ¿qué pasa si Trump gana en Estados Unidos? Y pues es que ocurre muchas cosas malas en el mundo, pero bueno, esto de que no podríamos estar peor siempre es algo que se puede superar. Entonces aquí
dices, oye, llega Biden deja de apoyar a Ucrania y entonces ya dejaron a Ucrania para que Rusia se la coma y eso afecta a Europa. Es un tema. 5. China sufre una crisis viviendera y financiera, lo que termina en una recesión con impacto global. El problema de las vivienderas chinas ya ha tenido algunos episodios cobrando la factura a algunas desarrolladoras de vivienda más que a las instituciones financieras. El problema latente de una crisis financiera está en las financieras no bancarias, no así en los bancos que son del Estado. O sea, pero pudiéramos tener aquí un impacto global por este rollo de las crisis viviendera y financiera en China. Recuerden, mencionan que hay ciudades enteras que están vacías por la falta del crecimiento que se esperaba de China. Entonces, esto nos lleva a muchos problemas porque todas esas viviendas que están desocupadas básicamente se construyeron con financiamiento que no se puede pagar si no vendes las viviendas como pagas. Vamos a las 5 que son de México, que sería la 6 de esta lista. En México, fíjense este escenario. El frente opositor gana las elecciones por amplio margen y el resultado es desconocido por el grupo en el poder, lo que desencadena una crisis institucional y social muy grave. Esto cualquiera lo podría decir, pues es que el PG nunca ha aceptado una derrota, ¿no? En toda su vida política ha vivido de estarse bronqueando y bueno, parecería que si esto se da, nos va a llevar a una bronca. Si ganaran los morenos, no debiera haber tanto problema, pero si pierden y no están dispuestos a aceptar que perdieron, eso nos va a llevar a un problema grave. Aquí hay muchas cosas que pudiéramos pensar, pero lo que yo creo es que aunque pierdan no van a dejar el poder porque muchos de los actuales funcionarios irían a la cárcel, o sea, han tenido temas ahí terribles, falta de transparencia y todo, pero bueno, tendremos que ver qué pasa. 7. Pemex cae en default de su deuda a proveedores, o sea que ya no puede pagar. La producción de petróleo se desploma rápidamente. La deuda financiera también se ve afectada por la falta de flujo. El gobierno federal inyecta recursos de emergencia y México pierde la calificación de grado de inversión. Si México pierde la calificación de grado de inversión, querría decir que los créditos que necesitáramos del extranjero estarían en chino tenerlos. Y eso, cuando estamos viviendo de déficit fiscal, pues sí es un problema grave. 8. Un asesinato político. Fíjense, este tema de un asesinato político provoca que el gobierno federal declare que no hay condiciones para celebrar las elecciones federales por las que éstas se suspenden. Ay, en la torre no me digas eso, ¿sí? ¿Seguro? Pues sí, pudiese ocurrir. Bueno, hasta este punto lo están manejando en estos niveles. El gobierno dice, no, ya no podemos llevar acciones federales y entonces pues me quedo otros años, diría el PG. Ok. 9. Un huracán categoría 5 afecta a la zona agrícola del Pacífico y dispara los precios del jitomate, la cebolla y chile, lo que significa una mayor inflación. Oye, a ver, va de nuevo, déjame entender. Sí, el huracán categoría 5 que pasó encima de Acapulco, terrible, eso no quiere decir que, bueno, sí, los daños fueron muy graves, pero si entra por algún otro lado, pensemos que no haya población y que no afecte una ciudad, de todas formas va a afectar la parte del jitomate, de la cebolla y del chile, lo cual nos va a llevar a una inflación mayor. Y 10. En distintas poblaciones la sociedad se levanta contra los distintos cárteles del crimen organizado y la situación se descontrola. ¿Hasta qué punto esto ya está ocurriendo? Bueno, tendríamos ustedes
prendan las noticias y vamos a darnos cuenta que por ahí van estas situaciones. Pues ya, no voy a ser más pesimista. Sí valdrá la pena estar atentos a todo este tipo de situaciones. Y este fue un artículo de Bursamétrica de Ernesto Farril, revísenlo. Tienen que checar qué es lo que tiene también en números atrasados, porque los análisis generalmente son certeros, son buenos, digamos, ¿no? Pero bueno, ojalá y en este caso estos cisnes negros no se den, pero lo raro sería que no pasaran cisnes negros, eso siempre lo tendríamos ahí. Muy bien, amigos, pues les mandamos un fuerte abrazo. No bajen la guardia, tenemos que estar pensando y revisando qué es lo que puede ocurrir. Yo creo que en México pudiésemos tener problemas más graves de los que pensamos, pudiéramos terminar con un régimen democrático y sería bastante triste que la clase media alta se tenga que ir, como lo que ocurrió en Venezuela. Desafortunadamente ya muchos lo han hecho, pero bueno, eso ya no les meto más cisnes negros por ahí. Les mando un fuerte abrazo y todo el equipo de Asesor PLD les agradecemos que nos sigan en redes sociales y en Spotify o en el podcast que ustedes estén escuchando. Recuerden ver los anteriores, generalmente es información que continúa vigente, no necesariamente es pan caliente, sino que sí son datos que pueden estar siguiéndose durante bastante tiempo. Un fuerte abrazo. Nos vemos. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales y si necesitas asesoría o servicios de prevención de lavado de dinero, capacitación o preparación para la certificación de la CNBV o en la UIF, o quieres formar parte de nuestra membresía Asesor PLD, búscanos en taxday.com.mx.